Estimados cuartos, ahora les voy a realizar un video para la clase número 3. El objetivo de esta clase es aplicar la ley de Coulomb. En este caso, la ley de Coulomb, como ya lo vimos, tiene que ver con el tipo de fuerzas, si las cargas se atraen o se repelen, como en este caso muestra la imagen acá. Para eso, voy a comenzar revisando el ejercicio de una de las tareas que les dejé. Tenemos la ecuación acá arriba para no olvidarla. Es la fuerza que ocurre entre estas dos cargas a cierta distancia y tenemos nuestra constante. Comenzamos entonces. Primero, recordar siempre que tenemos que tener los datos anotados. El ejercicio me dice lo siguiente: dos cargas puntuales de 10 microcoulomb y de 16 microcoulomb. Eso quiere decir que una carga 1, no me dice cuál es cuál, así que puedo darle el nombre que yo quiera, es de 10 microcoulomb. Y mi carga 2 es de 16 microcoulomb. Están separadas en el aire a una distancia de 30 centímetros. La distancia es R. Distancia es lo mismo que decir R de radio, que existe entre estas dos cargas. Es de 30 centímetros. Y ahora tenemos que preguntarnos si las unidades de los datos que tenemos corresponden a las unidades del sistema internacional. Primero, en el sistema internacional se trabajan las cargas en coulomb y no en prefijos, por lo tanto se transforma. Se copia el 10 por y se transforma el micro, que es un 10 elevado a la menos 6 coulomb. Lo mismo se hace con el 16. Se copia el 16 por 10 a la menos 6, que es en este caso el micro. Y se agrega la unidad, que es coulomb. La distancia, el radio, está en centímetros, pero nosotros sabemos que en el sistema internacional se trabaja en metros, así que eso es 0,3 metros. Después de que tenemos todas nuestras unidades dimensionales como corresponde, debemos reemplazar en nuestra ecuación. Antes de eso, vamos a dibujar cómo funciona esta fuerza entre las cargas. Tenemos una carga Q1, que es la que nosotros tenemos acá, de 10 microcoulomb, y tenemos otra carga que es un poco más grande, que es Q2, de 16 microcoulomb. Como ambas tienen signos positivos adelante de cada número, significa que las cargas son positivas. Y si las cargas son positivas, o yo tengo dos cargas positivas, la electrostática me ha enseñado con sus características de base que dos cargas positivas se repelen. Por lo tanto, ambas van a tener fuerzas de repulsión, o sea, se van a tratar de alejar una de la otra, en sentido obviamente contrario. La distancia que existe entre una y la otra es de 30 centímetros. Están alejadas entre sí por 30 centímetros. Y ahora reemplazo en la fórmula o la ecuación que tenemos acá arriba. Fuerza es igual. La constante acá, 9 por 10 elevado a 9, por la carga 1 o la carga 2, carga 10 por 10 elevado a la menos 6, y 16 por 10 elevado a la menos 6. No utilizo las unidades dimensionales porque solo lo hago en el primer problema o en el primer ejercicio cuando se los planteo. Si no, después me quedaría sin espacio para poder resolver el problema. Dividido en el R al cuadrado, que es la distancia y que tiene que estar en metros. 0,3 elevado a 2. Por lo tanto, usted tiene dos opciones: ingresar todo a su calculadora o resolverlo por partes, como lo voy a hacer yo.
Voy a multiplicar primero todos los números 9 por 10 por 16 y eso me da 1440. El 10 elevado a 9 es una potencia. Este caso que estoy haciendo yo es por si lo hace a mano y no con la calculadora. El 10 elevado a 9 es una potencia, el 10 elevado a menos 6 es una potencia y el 10 elevado a menos 6 es una potencia. Por lo tanto voy a aplicar lo que sé de potencia, propiedades de potencia de igual base, multiplicación de igual base, distinto exponente, los exponentes se suman. Por lo tanto 9 menos 6 son 3, 3 menos 6 son 10 elevado a la menos 3. Y todo esto dividido en 0,3 elevado a 2, que me da 0,09. Resultado final, 16. ¿Ya? 10 y... no me escribe el número. 16. Y la fuerza, obviamente, está en newton, por lo tanto, la fuerza que existe entre estas dos cargas es de 16 newton. Por lo tanto, la carga 2 se aleja con una fuerza de 16 newton de la carga 1, pero la carga 1 también se aleja de esta otra carga con una fuerza de 16 newton. Ambas entre sí se repelen con una fuerza de 16 newton. A continuación, el siguiente problema necesita un análisis superior matemático, que es una habilidad más alta a desarrollar, ya que son problemas que no entregan valores numéricos. Por ejemplo, ¿qué le ocurre a la fuerza si una carga aumenta el doble? Tenemos que tener en cuenta la misma ecuación, solamente que para yo enseñarlo explico un antes y un después en los cuales nosotros le damos valores. Me preguntan por una fuerza. No me entregan valores, por lo tanto, yo utilizo el valor que yo quiero y voy a llamar a las cargas 1. Para hacer este análisis no voy a contemplar la K, porque yo sé que la K es una constante, entonces es un valor físico que no cambia en el tiempo, se mantiene fijo. Y el R, que es el radio, voy a tener que darle un valor también. Inicialmente le voy a dar el valor de 1. De 1 acá, perdón, acá tenemos que hacer el cambio. Entonces, en mi antes, a todo le di el valor de 1 y ahora lo que voy a hacer es calcular la fuerza. Consideré que la K no la voy a aplicar porque es constante, entonces voy a calcular carga 2 por la carga 1 dividido en mi radio, que es un radio al cuadrado. Reemplazo mis datos, tengo 1 por 1 dividido en 1 al cuadrado, eso me da 1. Entonces, con todos los valores que le di en un inicio, la fuerza me dio 1. Pero la pregunta es que yo vea qué le ocurre a la fuerza, a ella, a esta variable, si a mí se me ocurre que una carga, solo una carga, aumenta en su doble. Entonces, voy a aumentar la carga que yo quiera y voy a aumentar la carga de la 1. Esta era 2, esta era 2. La carga de la 1. El doble de 1 es 2, por lo tanto le aumento el valor 2. Y la otra carga va a seguir siendo de 1 porque solamente me está indicando que aumenta una sola carga. El radio se mantiene fijo porque no me indica que cambia el radio, por lo tanto el radio es una variable que voy a mantener fija y la K sigue siendo una constante que no vamos a contemplar para nuestro cálculo. Ahora, ¿qué es lo que le va a pasar a esta fuerza si utilizo la misma ecuación que anteriormente utilicé en el antes?
pero con la diferencia que una de las cargas aumentó al doble. Entonces ahora va a ser 1 por 2 dividido en 1 al cuadrado. Esto me da como resultado 1 por 2, 2, dividido en 1, me da como resultado 2. Entonces mi fuerza va a ser de 2 newton. Ahora sí las puedo comparar y puedo analizar el tipo de pregunta que me están realizando. ¿Qué fue lo que le pasó a mi fuerza cuando a mí se me ocurrió aumentar una sola carga al doble? Yo puedo ver que la fuerza aumentó al doble. Entonces, esa es la respuesta correcta. ¿Qué le ocurre a la fuerza si una carga aumenta al doble? La fuerza aumenta al doble. Y esto ustedes lo pueden resolver entregando datos cuando tengan que realizar algún problema de análisis que es muy superior a los ejercicios de aplicación. Espero les haya ayudado este video.